Un gusto nuevamente, mis hermanos. Pues la reflexión sobre las tentaciones del Señor son complejas, son difíciles de interpretar. He hecho todo el esfuerzo de armar un esquemita para poder comprender, porque hay muchas preguntas que uno se puede decir. ¿Cómo es eso? ¿El Espíritu le impulsó al desierto? El Señor había recibido un bautizo, se abrieron los cielos, bajó una paloma en forma de paloma, el Espíritu Santo, se abre y se escucha una voz que dice: este es mi hijo. Y después se exhibe todo eso. Es una forma de decir de Mateo que el Señor se está presentando no como cualquier hijo de vecino, no un caído de la estera o del catre, como decimos, no cualquier chulupi, sino que es un hijo de Dios. Por eso el Espíritu baja, es trinitario. Ahí está Jesús, el Espíritu Santo y la voz del Padre que confirma que es su hijo. Pero a partir de eso, mis hermanos, dice textual la palabra: ¿quién le lleva al desierto? El Espíritu Santo, mi hermano, es el que le lleva al desierto. El Espíritu le arroja al desierto. Y Él está en el desierto con música, con audífonos, con su celular, con comida y con una maleta de todo. Él está así. Si no, yesca, sin nada, de nada, no tenía nada. ¿Cuántos días ha estado? Con sus noches. Y eso es harto. Y él estaba ahí. Y después, ¿qué le pasó? ¿Estaba feliz, chocho de la vida? ¿Qué pasó? Como yo ahorita, apenas 21 horas y ya me estoy muriendo de hambre. Y él 40 días, Dios santo, eso es harto. Y con sus noches. Pero esto también, por eso les decía yo, que es un poco complejo interpretar, porque Mateo está poniendo esto para los que está escribiendo, para que diga que este Mesías que confirma a Dios no va a ser libre de las tentaciones. No es porque el hecho de ser hijo de Dios está libre de morir, libre del dolor, libre del sufrimiento, libre de las tentaciones. Ahí está poniendo el autor sagrado, en este caso Mateo, de que el mismo hijo de Dios se tiene que someter a las tentaciones. ¿Y cómo sale de ahí? Pues en los primeros siglos se preguntaban diciendo: ¿cómo Dios puede ser tentado? Para que veamos, Dios también, Jesús, el Hijo de Dios, podía ser tentado. Y también es parte de su ser mesiánico que Dios es tentado, Jesús es tentado. Y por último, el tercer punto sería que Él vence las tentaciones. Les pregunto, ¿cómo vence las tentaciones, ministros? ¿Cómo vence las tentaciones? A puño limpio, con espada. Se agarra con el diablo, se trenza de sus cabellos. ¿Cómo pelea él? No son con actitudes triunfalistas. No se agarra con el diablo a puño limpio y le quiere vencer. No, como dijo un hermano, con la fidelidad a la palabra. Él no muestra, más bien parece que, ¿cómo es el tentador? El tentador aprovechó que él estaba débil en su carne, tenía hambre, tenía sed. Y el tentador, pues a veces cuando nos ve débiles, pero él no se imaginaba que Jesús era fuerte interiormente, espiritualmente hablando, fuerte porque era un hombre de oración, porque era un hombre fuerte en el sentido que estaba en comunión siempre con su Padre. Estaba débil en la carne, estaba débil porque tenía hambre, no tenía energía, pero él profundamente estaba fuerte espiritualmente. Y ahí lo peló ¿quién? El tentador, el adversario, aquel que se pone de frente. Pues hermanos, Jesús no es la primera vez que tiene y la última de las tentaciones. El Señor siempre ha tenido tentaciones. Primeramente, ¿dónde vemos una tentación? Cuando era seguramente niño. Cuando era niño, seguramente las tentaciones de rebelarse con sus papás, las tentaciones de prescindir de sus padres.
Cuando era joven, seguramente la tentación de irse a casa, de rebelarse contra ellos, de no trabajar, de no colaborar, de no ayudar, de no ser un hijo bueno. Tentaciones como todos nosotros hemos tenido y hemos tomado malas decisiones. Pero él estaba fiel, él estaba en casa, él era un hombre que superó las tentaciones. Y después, cuando él empieza a descubrir que él estaba llamado para más, podía no haber ido a hacerse bautizar, podía haber no asumido su misión. Las tentaciones siempre estaban ahí. ¿Se han dormido, parece? ¿Están escuchando? Más les vale, si no yo lo dejo. Esa es mi tentación. Mi tentación es dejarlo, porque si ustedes se duermen yo me voy. Pero me tienen que ayudar a que no me venza la tentación, mis hermanos. Por lo menos mírenme así. Vamos a ver esto. Por lo tanto, ¿quiénes le vuelven a tentar a él? Cuando ya asume, primero, la tentación más fuerte es de hoy. Después vamos a desarrollar la tentación de hoy, 3 aspectos. Despuesito vamos a mencionar. En su diario vivir, cuando ya él empieza a elegir a sus discípulos, ¿quiénes están en contra de él? Sus paisanos. Cuando entra y lee el papiro y lee el pasaje de Isaías 62, y ahí van a decir: ¿quién es este? Si este es el hijo de José, de la María y bla, bla, bla. ¿Quién es este? ¿Por qué tiene esa autoridad? Y no creyeron en él. La tentación de rechazarlo del pueblo. Y él también dice: a esta generación perversa no se le dará más señales ni signos, porque piden signos. No se le dará más señal, porque la tentación, ¿cuál es el estribillo de la tentación? El estribillo de la tentación que dijimos hace rato. Eso, muy bien, mis hermanos, buena memoria. Si tú eres el hijo de Dios, si tú eres el hijo, ese es el estribillo de la tentación grave que podemos hacerlo a Dios. Y ahí, pero también hay alguien dentro de sus discípulos que le tentó. ¿Quién? Peter. Yo estoy preguntándoles a fin de que ustedes participen y no se me duerman. No sé qué tiene mi voz, parece que tiene un poco de anestesia. Bueno, Pedro, el cabeza dura. ¿Qué se hizo decir Pedro y por qué? Satanás. ¿Por qué? Porque quería evitarle al Señor el dolor, el sufrimiento y la muerte. Quería evitarle al Señor que no le pase nada malo, porque esa mala concepción a nosotros nos puede padecer eso. Nosotros podemos estar queriendo evitar el dolor, la muerte, el sufrimiento, que es cosa natural. Pero una vez que conocemos a Cristo, nos agarramos de Él y cargamos nuestras cruces. Todos pasamos por situaciones amargas y difíciles. Pedro quería evitarle porque él había dicho que él iba a ir a Jerusalén, que iba a ser humillado, que iba a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice: ven detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Qué quiere decir? No estás de frente, no te pongas como obstáculo, no seas un bloqueador. Ya saben quiénes son esos. Pues es aquellos que están ahí, pues son hijos de eso, del tentador. No vamos a decir otras cosas porque aquí hay cámaras. Entonces, ven atrás, cargue tu cruz y sígueme. Y eso es a todos nosotros, porque nosotros podemos estar diciendo entre nosotros mismos, y la segunda tentación es a la iglesia. La segunda tentación contra Satanás es a la iglesia, que queremos evitar el dolor, que hacemos espectáculos, que todo es en función de nosotros, por estar bien y por estar sanos y salvos, pero nos hemos olvidado la otra parte, el sufrimiento de los demás. Pero no me voy a adelantar. Entonces, pues, después de eso de Pedro, ¿dónde hay otra tentación grave? De nuevo se han dormido. En el huerto de Getsemaní,
cuando él dice, Señor, tiene miedo, hay lágrimas de, les dije que yo voy a estar hasta la 1, hermanos, no sé yo. Ustedes han dicho sí, pero bueno. En el huerto de los Olivos, cuando Jesús sabe que va a morir, su tentación es escapar, huir, no querer. Pero ¿qué dice al final? No la mía, que se haga tu voluntad, no la mía. Por eso, mis hermanos, pues ahí mismo el Señor vence la tentación. Y la última grave tentación, ya hemos dicho hace ratito, en la cruz, cuando los fariseos le tientan a que se baje. Incluso Kazantzakis escribió un libro, ¿cómo se llama? La última tentación de Cristo. Bajarse de la cruz, formar su familia, tener sus hijitos, etcétera, etcétera. Esa tentación estaba ahí al pie. Jesús sufrió muchas tentaciones. Por tanto, mis hermanos, voy a describir estas tentaciones en 2 partes para comprender mejor. Primero, Jesús es el nuevo Adán, el nuevo hombre y después Cristo es el nuevo Israel. Si no, de otra manera no podríamos entender las 3 tentaciones si no comprendemos primero que Jesús es el nuevo Adán, el hombre nuevo, el que trajo la gracia de la salvación, el de la redención. Pues el hombre nuevo, ¿dónde hemos visto? El primer hombre, ¿quién era? El que trajo la muerte. Todo este relato de la primera lectura, mis hermanos, les aconsejo, es el relato de la segunda creación que empieza en Génesis 2. En este Génesis 2 es de la tradición yavista, donde la creación es más sublime, es más hermosa, es más bonita. Al hombre, a Adán, al ser del polvo que él modeló, le va a soplar su espíritu. Y todas las criaturas adquieren sentido porque también reciben ese soplo y también son modelados de la arcilla. La mujer también va a salir de esa. Pero no debemos creer que han existido un hombre y una mujer. No, son símbolos del inicio de la humanidad. Por tanto, para decir y explicar que el ser humano fue creado por Dios mismo, pero que también por el maligno se rebelaron y desobedecieron. Ahí está la primera lectura. En resumen, la primera lectura es que nuestros antepasados, no sabemos cuántos millones de años atrás, pecaron, desobedecieron, se creyeron dioses, vieron el fruto apetitoso, vieron que esto era bueno, que era necesario transgredir y desobedecieron. Y por eso que vino el pecado, la muerte por la desobediencia, el caos, la destrucción. ¿Y quién repara? Según San Pablo, la segunda lectura, ¿quién repara? Si no afirmamos eso, quiere decir que nuestra fe es caima. Jesucristo. ¿Tenemos quién? ¿Quién? Él repara la transgresión del primer hombre. Por eso Pablo va a insistir y va a decir: donde abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia. Donde alguien hizo injusticia, Jesús va a poner la justicia. Donde alguien estaba en desgracia, Jesús va a poner la gracia y en abundancia. Eso para su meditación particular de Romanos 5. Medítenlo, reflexionenlo, porque ahí Pablo de una manera hermosa va a decir que todo lo que hubo en un principio, el caos, la falla, la muerte, en Cristo lo esperamos. Y por eso es esperanza. Cuaresma es signo y símbolo de esperanza, mis hermanos, porque si nosotros ponemos nuestra vida en Cristo, adquiere sentido. La cuaresma no es para ateos. La cuaresma no es para personas de otras religiones. La cuaresma es para los bautizados, los que nos hemos salido del camino, los que no estamos bien. La cuaresma, y con su par que se llama Pascua, es para los cristianos bautizados. Porque los otros, ¿qué van a celebrar? Porque el transgredir en nuestra vida es ir contra nuestro bautismo. Por eso quería decir esa parte. Muy bien. Así como es dicho, el primer punto, ¿cuál era? Ve, Señor, no les tengas cuenta este pecado. Primer punto era que Jesús es el nuevo Adán, es el nuevo hombre, el que restauró,
el que nos llevó y nos salvó. El segundo punto es Cristo, el nuevo Israel. ¿Cuál? El nuevo de Israel. Estos tres aspectos que pone Mateo están enmarcados en las tentaciones del pueblo de Dios en el desierto. ¿Cuántos días estaba Jesús? ¿Cuántos días estaba Moisés? No sabemos. 40 años más divididos, no sé cómo se hace esto, tres simple, 365 por 40, ¿cuánto sale? No sabemos, no es necesario. Pero 40 años ha estado el pueblo de Israel tentado. Y su primera tentación está en Éxodo 16. ¿Qué dice en Éxodo 16? Me encanta ese silencio, por Dios. En el Éxodo 16 dice, la primera tentación va por el lado del hambre, Primero el hambre, mis hermanos. El pueblo de Dios sintió hambre en el desierto, así como ¿quién? Como Jesús sintió ¿qué? Hambre. Y de esa misma manera, pues ahora se van a rebelar, van a gritar y van a chillar y van a extrañar. Éxodo 16:3. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentíamos juntos a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Imagínense esa tentación de clamar. Cuando el hombre tiene hambre, no importa, va a decir algún otro autor. Entonces aquí parece que ellos, si supieron que Dios los sacó, Dios los podía haber abandonado en el desierto. No era necesario reclamarle, era necesario gritarle, era necesario chillar, llorar y extrañar la esclavitud por solo comer. ¿Acaso en nuestros tiempos no estamos pasando así? Hay un autor, un jesuita, que dice, español, que dice: esta primera tentación en nuestros tiempos actuales, mis hermanos, corresponde al tercer mundo, a Latinoamérica y a todos los países pobres, porque por hambre nos hemos prostituido al socialismo, al comunismo. Por hambre no nos ha importado nada, hemos vendido nuestra alma y nuestro espíritu. Por hambre nuestros hijos de los gobiernos han asumido ideologías. Por hambre nos hemos olvidado a Dios. No sé si solo hambre de pan. Por eso el tentador quiere evitar que vivas de la palabra. Por eso han surgido hombres y mujeres para decirte y para decirnos que Dios solucione. Como Dios no soluciona, fuera Dios. Por eso quizás nosotros también, por una pega, por una cosa, ¿por qué en Latinoamérica han salido países, gobiernos comunistas, socialistas? Porque tal vez queremos soluciones mágicas. Porque tal vez queremos soluciones, que Dios nos solucione con varita mágica. Y que nosotros, que nuestra vida religiosa, incluso gente católica, gente cristiana, ha vendido su alma al demonio en este sentido, solo por hambre. El hambre es real, es verdad. Necesitamos pan, pero no podemos abandonar a Dios solo por el pan. No podemos prostituirnos solo por el pan, o dividirnos, o dejar familias enteras con hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, mis hermanos, esta primera tentación ya ocurrió en Éxodo 16. Tenían hambre y añoraban la esclavitud. Con tal de comer, saciar sus placeres, no importaba si son violados o viven en injusticias. Por eso en la primera tentación compete también a nosotros, los pobres y a los marginados, a los segregados de todos los tiempos. Amén. Vayamos a la segunda tentación. ¿Cuál es la segunda tentación? Ya pues, hermanos, ayuden. No quiero sentir tentado a seguir hasta las 2. La segunda tentación va de Mateo, que pone, le lleva ¿a dónde le lleva? El Satanás le lleva, y Jesús, Pancho, se deja llevar. No pelea, no discute, nada. A ver qué se atreve este satuquito.
al templo. ¿Por qué será al templo? Al lugar sagrado. Este Satuco no era tonto, pero también es Mateo en el trasfondo. ¿Por qué al templo? Podía haberle llevado a otro edificio, podía haberle llevado. ¿Por qué al templo? Tiene su razón de ser y su lógica. Porque también las religiones tentamos a Dios, porque también sabemos que Él nos puede proteger, sabemos que Él nos puede cuidar, puede mandar. Y si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, lánzate, lánzate. Por eso, mis hermanos, esta tentación, ¿dónde hemos encontrado? Encontramos en Éxodo 17. El pueblo se rebeló contra Moisés diciendo: danos a beber agua. ¿Por qué se rebelan contra mí y tientan al Señor? Pero el pueblo sediento protestó contra Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos? Moisés les hizo ante las autoridades, hizo llamar a estos lugares Masá, que quiere decir revelación, protesta, y el otro, ¿cuál es? Meribá, que quiere decir tentaron a Dios. Por tanto, mis hermanos, incluso los que tenemos fe, los que creemos o supuestamente creemos, podemos tentar a Dios. Que ¿por qué Dios no soluciona? ¿Por qué Dios no viene en mi auxilio? ¿Por qué Dios no me da mi bendición? ¿Por qué Dios no me cura o no me sana? Por algo le llevó el tentador al templo, porque ahí habían sacrificios inútiles, de toros, de chivos y de todo. En nuestro templo, en nuestra iglesia, se ocurre el sacrificio espiritual de la Eucaristía, pero aún así no hemos comprendido que de nosotros tiene que salir la solidaridad. No se trata de hacer espectáculos, de shows, de todo, de hacer andar en camillas. Jesús nunca venció la tentación haciendo un espectáculo, un show. Nunca hizo un espectáculo. Y quizás a eso también a los de la iglesia protestante, que hacen su show y ya se promueven grandes masas, las masas que tienen. No, pues por eso será que no tentemos a Dios. El estribillo de la tentación, ¿cuál es? Si tú eres el Hijo de Dios, a veces sáname. Si tú eres el Hijo de Dios, soluciona mi problema. Lo va a hacer, pero no tenemos que probarle ni tentarle. Solo tenemos que doblar rodillas, como decía el hermano, abrirnos, convertirnos. Lo va a hacer, no es su obligación, pero lo va a hacer en la medida que tú te conviertes y que nos convirtamos y seamos humildes. Por eso, por ese lado va la segunda tentación. Ahora, hoy en día, todos hemos caído, no solo Latinoamérica en el sentido social, en el sentido político, sino también en el sentido religioso, cristianos, no cristianos. Tentamos a Cristo, al Señor, con nuestras preguntas, con nuestras tentaciones. ¿Y qué dijo el Señor? A esta generación perversa y malvada no se le dará. Ahí cito a mi hermanita. Gracias, mi reina. En Deuteronomio 6:16 dice: no provoquen al Señor su Dios poniéndolo a prueba, como lo provocaron en Masá. No provoquemos, humildemente le sigamos, no estemos reclamando nada de Él. Él sabe quiénes somos nosotros. Y la última tentación, mis hermanos. Muy bien, muy bien. Algunos están despiertos. Bien, hermanos, por los que están despiertos, les felicito. La última tentación va en la medida de que el pueblo está en Éxodo 32. Aquí sí va a caer en la idolatría. La primera, ¿cuál era? Muy bien, hermana, el hambre. Segunda, tentar a Dios. Tentaron a Dios, cuestionaron a Dios. Tercero, idolatría. Yo sé que algunos están anotando. Bien, hermanos, idolatría. Tercero, y en ese sentido, pues Satuco lo llevó al Señor a mirar todo el mundo, el triunfo, el éxito, ciudades desarrolladas, ciudades prósperas, la prosperidad,
Todo eso está siendo mirado por el Señor para que construya su reino. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Idolatría. A que lo idolatre, a que se rindas, doble rodillas a Satanás. Por eso será, mis hermanos, el poder, el progreso desenfrenado, un materialismo extremo como que está yendo por el lado del tentador. El Señor nunca tuvo una casa, ni una bici. El Señor no tuvo nada. El Señor enfrentó y se enfrenta a Satanás. Este símbolo de San Mateo es que también está en Éxodo 32, cuando en su desesperación de que no hay un líder, de que no hay nada, ¿qué empieza a hacer? A construirse un becerro de oro. Empieza a adorarlo, a rendirle culto a aquello que ha hecho manos humanas. Eso pasa también hoy en día en la humanidad. Como Dios no me soluciona, como Dios se hace esperar tanto, como Dios está lejos de mí, como Dios está allá o acá, pues empecemos a idolatrar. Por eso el Señor va a decir al final, ¿qué dice? En la última tentación, ¿qué dice? Apártate, Satanás, retírate, si no te voy a dar un larijinchazo. ¿Cómo es? No, perdón, no es eso, no es eso. No tentarás a tu Dios, no pongas a prueba, no. Y Él lo vence precisamente por eso. Nosotros, mis hermanos, para concluir esta homilía, nosotros también somos tentados desde el amanecer hasta el anochecer, a dejar a nuestro Dios, a prescindir de nuestro Dios, a decirlo: Señor, yo no quiero vivir porque tú eres exigente, mi cruz es muy pesada, yo quiero darme mis placeres, quiero darme mis gustos, no quiero vivir auténticamente. Mis hermanos, las tentaciones humanamente solos no podemos vencer, pero afiliados a Cristo, en Él y con Él, somos verdaderos vencedores de Cristo. Y al final seremos recompensados, donde Él dirá: vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia que por su fidelidad, por su amor a Cristo y a la humanidad reciban. Que esta cuaresma, mis hermanos, ustedes también se refugien en el Señor, venzamos las tentaciones con Él, tentaciones de lujuria, tentaciones de ambición, de egoísmo, tentaciones de tantas tentaciones que nuestro mundo está carcomido. Que Dios y la Virgen nos dé esa capacidad y la fuerza que necesitamos, que así sea. Amén, amén, amén.